Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Les envío un caluroso saludo desde México. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del reflujo gastroesofágico, qué, cuándo y cómo operar. Primero vamos a contestar las preguntas qué y cuándo. El reflujo gastroesofágico patológico, como todos sabemos, se debe a una disfunción motora del esfínter esofágico inferior. Normalmente todos los pacientes tienen reflujo gastroesofágico durante los primeros meses de vida y por mecanismos de maduración a los 18 meses de edad ocurre la resolución casi en el 90% de ellos. El reflujo gastroesofágico se debe a la falta de una zona de mayor presión que normalmente está dada por el tono del esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática y a la presencia de una porción intraabdominal del esófago. Esta zona de mayor presión produce relajaciones transitorias intermitentes y entonces la distensión del fondo gástrico la vence y es así como ocurren episodios intermitentes de reflujo gastroesofágico. Cuando estas relajaciones transitorias están aumentadas es cuando se presenta el reflujo gastroesofágico patológico. Pero aquí es un punto muy importante que nosotros hemos considerado que no es lo mismo el niño sano, el niño que no tiene otra patología, digamos que es sano desde el punto de vista sistémico, pero es un niño que puede tener síntomas respiratorios o digestivos. El niño que tiene daño neurológico es otra enfermedad completamente diferente y algunos pacientes que presentan otras patologías, como por ejemplo la atresia de esófago. Empezaremos hablando con el niño sano. En el niño sano, cuando nace, no existe un esófago intraabdominal. La unión esofagogástrica del recién nacido, prácticamente este esófago es muy corto, no hay un ángulo de His al no haber una zona de esófago intraabdominal y por lo tanto no hay una zona de mayor presión. Esto favorece la presencia de reflujo gastroesofágico. Y entonces todos los niños antes del año de edad prácticamente pueden presentar reflujo gastroesofágico sin que por eso los consideremos que estén enfermos. Cuando el niño crece aproximadamente a los 12 meses de vida, este esófago intraabdominal crece y se mete dentro del estómago, dentro de la porción fúndica del estómago y genera con esto una ceja y con esto se hace una zona de mayor presión que aquí estamos representando en este círculo verde. Esto es el ángulo de His y es uno de los factores más importantes implicados en el control del reflujo gastroesofágico en los pacientes cuando nacen. Por lo tanto, un niño que nace, tenemos nosotros reflujo gastroesofágico, sí, pero tenemos muchas posibilidades que el niño lo acabe por controlar. A los 12 meses ya debe haber un esófago intraabdominal con un ángulo de His y una zona de mayor presión y la consecuencia entonces es que el paciente no tiene reflujo gastroesofágico. Muy importante es cuando nosotros hablamos de pacientes que están con enfermedad por reflujo gastroesofágico, es que tienen sintomatología y son los que deben de ser sujetos a un procedimiento correcto diagnóstico. A todos se les debe de realizar un estudio contrastado. El estudio de contraste no nos va a decir si tiene o no reflujo. El estudio contrastado nos va a decir que la anatomía sea normal porque a veces podemos llevar sorpresas con hipertrofias de píloro, como rotaciones intestinales. Es obligado hacer a todos una endoscopía como la que están ustedes viendo aquí, en donde valoramos la continencia. Incluso en este momento ustedes pueden ver cómo tenemos aquí la presencia de una hernia yatal, un hiato completamente abierto en el cual no hubo un desarrollo adecuado de ese esófago intraabdominal. Valorar la función del píloro es muy, muy, muy importante y también conocer las condiciones como se encuentra el duodeno. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen una afectación duodenal que retarda el vaciamiento gástrico. Nosotros rutinariamente hacemos pH con impedanciometría porque eso nos habla de la severidad del reflujo gastroesofágico y la correlación con sintomatología. Y no solo nos habla de la reflujo ácido, sino también del reflujo alcalino, que es muy frecuente en los niños. Y desde luego, si el paciente tiene sintomatología respiratoria, la presencia, la necesidad de hacer una broncoscopia es importante para descartar, como podemos ver en esta imagen, una fístula traqueoesofágica en el paciente que es tosedor crónico. ¿Cuándo se deben de operar los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico? Tradicionalmente, cuando hay una falla al tratamiento médico, cuando hay complicaciones pépticas de reflujo, pacientes que tienen estenosis o que tienen grandes hernias hiatales, cuando hay pacientes que tienen complicaciones respiratorias de reflujo que pueden ser desde casi muerte súbita, episodios de asfixia,
pacientes con broncoespasmos de repetición, pacientes con neumonía, que se documente que todo esto sea secundario al reflujo gastroesofágico, pacientes con alteración en la mecánica de la deglución, en donde es importante considerar los efectos nutricionales, y los pacientes con crisis de episodios de apneas y cianosis. El otro grupo, como yo les comentaba, es el grupo de los pacientes neurológicos que tristemente han ido aumentando conforme también ha habido una mayor sobrevida de los pacientes prematuros. ¿Qué sucede en los pacientes que tienen daño neurológico? Normalmente todos dependemos del cerebro para todo. Y hay una cosa que se llama sistema nervioso enteral. Tiene alrededor de 300 millones de neuronas y este sistema nervioso enteral se rige por el sistema nervioso central. Si el sistema nervioso central está afectado, se va a afectar la conducta intestinal de la motilidad, de la secreción, de flujo sanguíneo, y todo eso da sintomatología digestiva. Los pacientes habitualmente lo que estamos acostumbrados a saber a que tengan mecánicas de deglución alteradas, pero no solo cuando los pacientes no desarrollan esto, no alcanzan a desarrollar en parte una mecánica de deglución normal, y eso les condiciona aspiraciones y problemas respiratorios graves. ¿Qué sucede en los recién nacidos o en los pacientes que tienen daño neurológico por cualquier causa? Normalmente, la motilidad esofágica está alterada, existe una ausencia de la zona de mayor presión, las relajaciones transitorias están aumentadas, estos pacientes también tienen un vaciamiento gástrico retardado, y todo esto en conjunto condiciona un reflujo gastroesofágico patológico. Pero a diferencia de lo que hablábamos sobre los pacientes sanos, en ellos no podemos esperar que se dé todo este proceso de maduración, y por lo tanto al paciente con daño neurológico lo debemos estudiar aparte, pero sobre todo es muy importante conocer qué fue lo que hizo que este paciente tuviera daño neurológico, qué lo llevó a ser un paciente con daño neurológico. No es lo mismo el paciente que tiene daño neurológico secundario a hipoxia neonatal, que nunca tuvo tiempo de desarrollar sus mecanismos de maduración esófago gástrica, al paciente, por ejemplo, que tuvo un trauma o que tiene un tumor, cuando ya es grande ya los ha desarrollado, que habitualmente puede no tener reflujo tan severo. También hay una serie de alteraciones gastrointestinales secundarios al daño neurológico. Se describen tradicionalmente la disfunción oral motora, o sea, la alteración en la mecánica de deglución, reflujo gastroesofágico, retardo en el vaciamiento gástrico y estreñimiento. Lo cierto es que todo esto da como problema una situación grave y delicada para los niños, que es la alimentación, y un acompañante común de los pacientes con daño neurológico es la desnutrición. La desnutrición, ¿qué condiciona? Todo esto, detención de crecimiento, disminución de la fuerza muscular, el sistema respiratorio, la tos es menos efectiva con neumonías de repetición, las extremidades tienen retardo en la circulación, hay disminución de la función cerebral, falta la energía necesaria para la rehabilitación, alteración del sistema inmune, y el paciente se la pasa metido entre infecciones pulmonares y urinarias. Es muy triste que nos mandan estos pacientes a que los tratemos cuando ya presentan todas esas alteraciones esqueléticas y nutricionales, en donde efectivamente eso hace que a este paciente le vaya muy mal. Claro que le va a ir muy mal porque el paciente tiene una afectación sistémica importante. Nosotros creemos que los pacientes con daño neurológico, la sintomatología es muy variada, es muy diversa. Puede haber desde los pacientes con reflujo por tox, asfixia, cianosis, o estén irritables o con dolor, inquietos, con movimientos anormales, que haya rechazo a la comida, hipo, cialorrea. Algunos presentan disfagia, hematemesis, neumonitis y apneas. Pero esto también sucede en muchos pacientes neurológicos que pueden no tener daño. La radiología es muy, muy importante, y nosotros tenemos que estar muy seguros, primero, que no tengamos estos problemas de estreñimiento graves. Nosotros, por ejemplo, antes de tratar cualquier paciente con daño neurológico desde el punto de vista quirúrgico, lo internamos 4 o 5 días antes, y hacemos mucho énfasis en desimpactarlos, porque no sabemos si el paciente puede estar mal por esta impactación. Hacemos muchísimo énfasis en el manejo de las secreciones. Estos pacientes representan todo un reto anatómico, porque toda la anatomía abdominal está alterada, y a nivel de los estudios contrastados hemos encontrado que presentan grados severos de esofagitis, grados severos de hernias hiatales. Como ustedes pueden ver en este estudio, vean la dilatación tan importante que tiene el esófago con esta hernia hiatal en este paciente con un daño neurológico.
o en este otro incluso, en donde daría la impresión como si el esófago se amputara, y esta imagen es consecuencia de las alteraciones de la columna vertebral y con grandes hernias diatales. La etiología del daño neurológico que nosotros hemos visto con mayor frecuencia es la parálisis cerebral infantil, asociada a la sobrevida de todos estos pacientes con prematurez extrema o con hipoxia neonatal. Menor frecuencia para el paciente con trauma, que también hay que estudiarlo y catalogarlo aparte, y también menor presencia de los pacientes con tumores del sistema nervioso central. Como causas misceláneas son muy raras. Tristemente, lo más frecuente son estos periodos de hipoxia neonatal. Cuando estamos frente a un paciente con daño neurológico, la indicación quirúrgica nosotros le sugerimos que la hagan en base a cuál es la etiología del daño neurológico, cuánto tiempo tiene de la lesión neurológica, qué repercusión respiratoria tiene el paciente, qué repercusión nutricional y gastrointestinal tiene mi paciente y qué tratamientos previos ha tenido. Antes de que nosotros tomemos una decisión, qué procedimiento sí, qué procedimiento no voy a hacer, debemos contestarnos todas estas preguntas. El otro grupo son los pacientes que también estamos viendo con preservación esofágica debido a atresia de esófago, y en ellos, sobre todo en aquellos pacientes donde traccionamos demasiado el esófago para poderlo reconstruir adecuadamente, esta zona de mayor presión pues tampoco existe, no se alcanza a desarrollar, y entonces los pacientes tienen trastornos de motilidad, retraso en el aclaramiento, a veces como consecuencia de la cirugía hay una alteración vagal y tienen un reflujo gastroesofágico severo. Estos tampoco los podemos manejar, meterlos en el mismo cajón que los otros pacientes que tenemos de reflujo gastroesofágico. Cuando hacemos nosotros una plastía esofágica, a veces tenemos que hacer grandes tracciones del cabo distal, y todas estas tracciones modifican la anatomía y entonces no va a haber el crecimiento que hablábamos. Normalmente cuando operamos un paciente atresia esófago, lo primero que hacemos es ir a ver cómo me quedó mi anastomosis. Y mira, quedó muy bien, pasa bien, no tiene fuga, pero nos olvidamos de analizar cómo está la parte distal, cómo quedó esa unión esófago-gástrica, qué tanto la sacrifiqué. Este reflujo gastroesofágico severo es responsable de complicaciones agudas y complicaciones tardías que hacen que nosotros realmente indicamos con mucha frecuencia la funduplicación de Nissen en este grupo de pacientes. Como pueden ver en esta radiografía, este paciente tiene una evidente fístula esófago pleural, pero vean también cómo está esta unión esófago-gástrica. Casi nunca volteamos a ver cómo está la unión esófago-gástrica. Hay otro tipo de complicaciones que definitivamente están asociadas con el reflujo de los pacientes con atresia de esófago, como son las estenosis persistentes. Hay algunos estudios incluso que hablan que los pacientes posoperados de atresia de esófago tienen una frecuencia 5 veces mayor de presentar un esófago de Barrett cuando son pequeños. ¿Cómo lo debemos operar? Hablamos un poco ahora de las indicaciones, y de verdad nosotros queremos dejar en la mente que no podemos generalizar al paciente que no tiene daño neurológico del que tiene daño neurológico del que paciente que tuvo una atresia de esófago o una atresia de duodeno. Y todavía el del daño neurológico hay que preguntarnos y contestarnos por qué tiene daño neurológico y cuál es su futuro neurológico antes de tomar una decisión sobre qué procedimiento se tiene que hacer. Pues todos hacemos el procedimiento que propuso el doctor Nissen desde hace muchísimos años. De hecho, estos son unas fotos de su artículo original. Y efectivamente la duplicación de Nissen, sus resultados son en general con 86% de alivio de los síntomas en niños. ¿Cómo es que funciona la funduplicación de Nissen? Bueno, al utilizar el fundus, nosotros disminuimos las relajaciones transitorias intermitentes y tenemos una menor capacidad gástrica, y de esa manera nosotros erradicamos el reflujo. De igual manera, al utilizar nosotros la parte del cuerpo, que es una parte propulsiva del estómago, normalizamos el vaciamiento gástrico. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos reconstruir algo que se parezca mucho a lo que es normal. Algo que nosotros tenemos una porción de esófago intraabdominal, que cuando respiramos se puede mover ese esófago, como ustedes lo pueden ver en esta imagen. Nosotros favorecemos mucho el preservar una porción de esófago intraabdominal. Y esto es lo que nosotros queremos ver a nivel radiológico. Este es un paciente que no tenía, que tenía un fundus completamente normal, y este es un paciente con una funduplicatura de Nissen. Lo que queremos nosotros reproducir es
esa pestaña de estómago que no debe ser mayor a 2 centímetros, pero que debe de rodear por completo al esófago para poder controlar el reflujo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, se corrige si tiene una hernia tal, hay una corrección de la misma, se logra una longitud adecuada del esófago abdominal, que es una de las cosas que nosotros insistimos mucho, se debe hacer un cierre de pilares y se construye una válvula externa. Esto disminuye el acomodo fúndico con menos relajaciones transitorias, aumenta el vaciamiento gástrico, disminuye el volumen gástrico y la distensión del fundus. Esto lleva a disminución de relajaciones transitorias y control del reflujo gastroesofágico. Y por el otro camino hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior con un aumento de presión residual durante las relajaciones transitorias y de igual forma disminución de las mismas y control del reflujo gastroesofágico. Nosotros nos colocamos de esta manera para llevar a cabo esta operación. Todo lo que es cirugía del ombligo hacia arriba la hacemos con este setup y en caso hay que tener una preparación adecuada. Colocamos siempre un rollo a la altura del apéndice sifoides, cuidando mucho los brazos de nuestro paciente que no queden hiperextendidos. Siempre colocamos una sonda y esta sonda es una sonda delgada. Nunca utilizamos sondas gruesas porque corremos mayor riesgo de lesionar los pulmones. Y si el paciente es pequeño, casi todos los trócares van en esta línea. Siempre lo hacemos con 4 trócares, no tiene sentido que estemos sufriendo con 3. Y conforme el paciente va creciendo, nosotros nos vamos acercando hacia las costillas. Es muy importante que cuando creamos la cavidad, nosotros utilizamos presiones muy bajas de 6 a 8 milímetros de mercurio. Y para nosotros es vital la velocidad de insuflación. Nosotros insuflamos a 0.1 litros por los recién nacidos, o sea, prácticamente nada, y los pacientes mayores 1 litro por minuto. Rara vez utilizamos presiones o volúmenes mayores. Si la cavidad no nos es suficiente, entonces nosotros en un trabajo que hicimos asesorados por el doctor Martínez Ferró, hicimos este trabajo de estas imágenes que ven, de validar la punción intestinal, la seguridad de la punción mediante un estudio prospectivo, comparativo, que está publicado en esta referencia que aquí les comento, y esto nos permite tener una cavidad adecuada que nos deje trabajar bien. La siguiente parte, y nosotros siempre hacemos esto en estos pasos, primero disecamos el ligamento gastropático teniendo mucho cuidado de no lesionar esta arteria, los vasos gástricos del lado derecho, como ustedes ven aquí. Siempre incidimos, utilizamos bisturí armónico o corriente monopolar, lo que ustedes tengan, pero siempre nos mantenemos muy pegados hacia el pilar. Esto es muy, muy importante mantener pegados al pilar porque miren, aquí abajito, cerquita, a menos de 1 centímetro, se encuentran los vasos suprahepáticos. Y es un accidente que está reportado si nosotros nos vamos más hacia la parte medial, un accidente mortal, y si no mortal, al menos muy, muy grave. Entonces, siempre lo hacemos de esa manera, siempre pegados al pilar. Después colocamos nosotros un punto de separación hepática, como ustedes ven aquí, en el mero apéndice sifoides, lo recuperamos, elevamos el hígado, en el sitio en donde se juntan los pilares derecho e izquierdo, colocamos nosotros el punto y como ustedes ven, lo sacamos a través del mismo trocar que tenemos en nuestra mano izquierda y como están viendo ustedes acá, lo fijamos y colocamos nosotros, separamos nosotros el hígado. Nosotros lo hemos hecho en pacientes pequeños, en pacientes grandes, la única diferencia es, en lugar de utilizar seda de 2 ceros, utilizamos a veces Vicryl o alguna sutura más gruesa. Este esquema me gusta mucho porque yo aquí les explico qué es necesario. Si vamos a hacer una funduplicatura, es necesario ligar los vasos gástricos cortos. Si no se va a hacer funduplicatura, pues no es necesario ligar los mismos. Pero nosotros tenemos a discusión de que sí o no. Siempre los ligamos para poder lograr una liberación adecuada del fundus. Aquí vean nosotros cómo vamos de la parte más inferior hacia arriba, liberando todos estos vasos gástricos cortos. Lo hacemos igual con corriente. A mí me gusta mucho el bisturí armónico, pero pueden ustedes estar ligashur, corriente monopolar. Hemos utilizado bipolar, lo que se disponga. Es suficiente que tener siempre cuidado con el vaso gástrico corto. Y no solo hay que liberar los vasos gástricos, hay que liberar también estos ligamentos que van del estómago hacia el diafragma para que efectivamente pase el fundus de una forma cómoda. Después hacemos una disección esofágica. Siempre hacemos una disección esofágica de 2 a 3 centímetros
y hasta que no tenemos 2 o 3 centímetros de esófago libre, con preservación del vago y creación de una ventana amplia. Aquí ustedes pueden ver todas estas ramas del vago y pueden ver a veces cómo la esofagitis es tan importante que se repliega dentro de la misma membrana frenoesofágica. Vean aquí cómo está pegado el esófago a este sitio. Entonces, esta disección hay que tener mucho cuidado, hay que ir identificando todo para evitar lesionar el esófago durante el momento de esta disección. Y aquí podemos ver nosotros una buena porción de esófago liberada y después pasamos por la cara posterior, identificando el nervio vago como ustedes aquí lo ven, y nos vamos por abajo del vago para crear la ventana retroesofágica y poder pasar nuestro fundus gástrico. Siempre hacemos plastía de pilares, nosotros utilizamos suturas de poliéster de 2 ceros. Y aquí es muy importante, ya que está liberado el fundus, hay que hacer un paso del fundus adecuado, cómodo, identificar lo que no pase torcido. Debemos tomarlo siempre un poco de la cara anterior, como fue propuesto por Rossetti, quien trabajó con Nissin muchos años, y nos aseguramos que este está pasando alineado mediante esta maniobra de limpia zapatos para poder colocar nuestro primer punto. Construimos nosotros nuestra funduplicatura con 3 puntos. Nunca ponemos al diafragma, al contrario, nos bajamos como 1 centímetro para preservar una porción de esófago intraabdominal que yo les comentaba que es muy, muy, muy importante y poder saber nosotros, poder respirar y todo al momento de tener esto. Siempre vamos y revisamos al píloro, no porque le vayamos a hacer algo al píloro como una piloroplastia, sino que nos hemos encontrado que algunos pacientes presentan adherencias como estas que les estoy enseñando yo, que luego pueden retardar ese vaciamiento. Entonces siempre vamos y revisamos que no tengamos esta adherencia y si es necesario la liberamos, como ustedes aquí lo están viendo en este video, cómo lo vamos liberando, porque incluso vean a veces cómo lo tracciona tan duro aquí y lo hace que quede como posterior. Y si nosotros tenemos algo que retarde el vaciamiento del estómago, eso también nos va a dar problemas, sobre todo tardíos de migración. Actualmente, como consideramos en un trabajo que acabamos de publicar, que el reflujo gastroesofágico es una enfermedad herencial, estamos trabajando en un protocolo donde estamos tratando de colocar todos los puntos que se hacen invertidos. De igual manera, ustedes pueden ver cómo quedan todas las suturas por la parte interna, para que no imitemos a la formación de adherencias. Y esta es una parte importante que hemos encontrado que si bien es necesario a veces, es posible a veces hacerlo con mínima disección, nosotros preferimos, si ya incidimos la membrana frenoesofágica, la reconstruimos como ustedes están viendo que estamos aquí así. La membrana frenoesofágica es ese repliegue del peritoneo y de la pleura que nos separa verdaderamente de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, y entonces, y que está adherida al esófago. No estamos cerrando los pilares, no estamos fijando nosotros el diafragma en los pilares. Lo que nosotros estamos haciendo es cerrando esa comunicación y estamos haciendo un trabajo ahorita que estamos ya por terminarlo porque ya tenemos casi 5 años de seguimiento de este procedimiento para ver que efectivamente la migración disminuya y afortunadamente esto ha sido así. Y este es el aspecto. Vean cómo está perfectamente cerrado el esófago, el espacio entre el tórax y el abdomen. Entonces es poco probable con una endoscopía que nos recuerda mucho al aspecto normal de los pacientes que tienen esto. Pasamos de tener esta gran hernia, como ustedes pueden ver aquí, a tener una imagen eficiente de una funduplicatura como la que ustedes pueden ver acá. Es muy importante para el posoperatorio considerar la disfagia. Si las pacientes tienen disfagia temprana, en menos de 24 horas, ese paciente seguramente hicimos mal algo en la operación y hay que reoperarlo. No está inflamado, no está apretado, eso no existe. Hay que reoperarlo porque posicionamos mal el Nissen. Si es una disfagia intermedia, el 80% no lo hacen, se maneja con antiinflamatorios y puede haber una disfagia tardía. ¿Que es posible que el paciente vomite? Sí, si hicimos una funduplicatura fisiológica, el paciente puede vomitar. Y es muy importante el manejo a largo plazo de estos pacientes, en donde hay que ver
qué es lo que deben de comer, evitar alimentos que retarden el vaciamiento gástrico por alergias alimentarias, el tipo de dieta. Hay que dar medicamentos y manejo para la gastritis alcalina en muchas ocasiones. Y nosotros a veces durante los primeros meses de vida utilizamos todavía un poco de prokinéticos. Si tenemos un patrón alérgico, utilizamos antihistamínicos o incluso sucralfato para las gastritis alcalinas. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Aquí les dejo mi correo y aquí está también una página de YouTube en la que ustedes pueden acceder a muchos de los videos que les acabamos nosotros de comentar. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.